Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a estar leyendo un artículo titulado Abordajes e implicaciones en la construcción de la identidad profesional del psicólogo. Este es un texto de Leticia Nayeli Ramírez, Rosa del Carmen Flores Macías, Margarit Lavelier y Luisa Bontepo de Silva. Así que empecemos. Resumen. El objetivo de este trabajo es aportar una visión interpretativa de la revisión de la literatura actual sobre la identidad profesional del psicólogo en Iberoamérica. Se realizó un estudio cualitativo e interpretativo a través de la identificación de indicadores contextuales y temáticos de 5 artículos obtenidos de las principales bases de datos de Iberoamérica. Se describen 4 dimensiones identificadas en los hallazgos. Primero, característica de los contextos profesionales. Segundo, vínculo entre epistemología e identidad profesional. Tercero, formación profesional vinculada a la práctica. Y cuarto, interacción psicólogo-cliente. Los resultados son discutidos en torno a dos elementos mediadores de la identidad profesional. Hablamos de la epistemología personal y los contextos profesionales. Se sugiere que en futuras investigaciones se realicen análisis integrales en los que se identifiquen tanto las creencias que los estudiantes construyen sobre el conocimiento como las características de los contextos en los que tiene lugar la práctica profesional de los estudiantes. Introducción. En las últimas décadas, la educación superior a nivel mundial ha experimentado una serie de transformaciones en lo tocante a la organización, reformas y paradigmas que sustentan, desde las cuales se propone que las instituciones de educación superior ajusten sus planes de estudio y currículos hacia la articulación entre el conocimiento científico y las demandas sociales. Esto incluye, por lo tanto, la formación de profesionales orientada hacia la promoción de componentes del saber hacer y el saber cómo, la experticia y la reflexión. Bajo este contexto, el campo de estudio sobre formación profesional cobra relevancia debido al interés por comprender los factores que intervienen para que el estudiante en formación despliegue formas de pensamiento y actuación expertas. La vasta literatura sobre formación profesional y actualización componente del psicólogo ha señalado como un componente central del desarrollo profesional a la identidad profesional, al ser esta la que posibilita que el profesional desarrolle un sentido de pertenencia a la profesión, seguridad respecto al rol profesional y la apropiación de normas, valores propios de la disciplina psicológica. No obstante su importancia, la construcción de la identidad profesional de los psicólogos ha sido poco estudiada en comparación con las identidades de los docentes. Ahondando en lo anterior, el concepto de identidad profesional entraña múltiples acepciones que complejizan su definición. En una revisión reciente de las investigaciones que exploran la identidad profesional en diversos campos disciplinarios, Trede, Macklin y Bridge encontraron que existe un uso plural y ambiguo del concepto de identidad profesional, el cual es usado en diversos contextos, ya sea para enfatizar el desarrollo profesional, es decir, habilidades y procesos involucrados en el aprendizaje profesional, o bien la socialización profesional. Acá estamos hablando más bien de las actitudes, los valores y los roles en la comunidad profesional. Bajo este panorama heterogéneo se delinea la importancia de realizar indagaciones en la literatura actual sobre la identidad profesional del psicólogo que permitan comprender las características de los componentes que se ponen en juego en el proceso de construcción identitario y que contribuyan a la reflexión de los abordajes teóricos y pedagógicos que coadyuven en el eventual desarrollo de estrategias orientadas a la formación de profesionales de la psicología. Por lo que en el presente artículo pretendemos aportar una visión interpretativa de la literatura actual sobre la identidad profesional del psicólogo en Iberoamérica con el fin de abonar a la comprensión de los elementos implicados en el proceso de construcción identitario. Para abordar lo anterior, la primera parte se delinean las principales aportaciones teórico-empíricas de los abordajes sobre identidad profesional a nivel internacional.
En segunda se presenta un análisis de las investigaciones recientes en el contexto de Iberoamérica sobre la identidad profesional del psicólogo y finalmente se discutirá sobre elementos identificados en la literatura como mediadores en la construcción de la identidad profesional de los psicólogos. Abordajes en torno al concepto de identidad profesional. Las tradiciones teóricas que son el preámbulo de los planteamientos sobre la identidad profesional han sido propuestas por dos polos. Por una parte, las teorías sobre el desarrollo personal correspondientes a diversos teóricos de la psicología y por otra, el polo estructural o colectivo abordado por diversas teorías sociales. Desde las posturas sobre el desarrollo de la identidad personal, Erik Erikson es uno de los pioneros en señalar que la identidad personal se desarrolla a través de 8 fases vinculadas al ciclo de vida, en las que al final de la evolución se produce una crisis de identidad correspondiente al momento de encrucijada. La más notable es la que se produce en la adolescencia o más adelante en la vida adulta cuando se enfrentan dificultades particulares. Si bien las bases propuestas por Erikson abonan un progreso en el estudio de la identidad, en su trabajo se encuentra una visión de la identidad como un proceso que finaliza en la vida adulta, en la que la identidad alcanza un estatus fijo. Así, la identidad va a ser vista como un proceso que se cristaliza en un producto, la identidad única, verdadera y estable. Desde una posición social, el trabajo de George Herbert Mead aporta una visión de la identidad como interacción social. Ello es esencialmente una estructura cultural y social que deviene las interacciones con los otros. A partir de esta tesis, autores posteriores han sugerido conceptualizar la identidad como un proceso más bien dinámico y continuo, resultando de una negociación permanente entre persona y contexto social. Frente a ambos puntos de vista, el concepto de identidad personal se encuentra en una suerte de disyuntiva entre un entendimiento individual y otro entendimiento social que ha sido trasladada al estudio de la identidad profesional. Las líneas de investigación que se han constituido sobre la identidad profesional del psicólogo se orientan hacia estas dos vertientes. Una se enfoca en explorar el desarrollo personal y las experiencias por las que atraviesan los psicólogos en diferentes momentos de la formación profesional, y otras están orientadas a indagar las características de los contextos formativos a través de los cuales los psicólogos se construyen esas identidades profesionales. A continuación presentamos los principales antecedentes de ambas líneas de investigación a nivel internacional. Modelos sobre desarrollo de la identidad profesional del psicólogo. El conjunto de estudios que integran esta línea de investigación tiene por objetivo describir el desarrollo de la identidad profesional del psicólogo en distintos momentos de formación, desde la licenciatura hasta el momento de cursar especializaciones en el área clínica. El trabajo realizado por Renner, Stark y Shophold contribuye a describir el desarrollo profesional de 100 terapeutas norteamericanos con diferentes niveles de experiencia, desde estudiantes de pregrado a estudiantes de doctorado. Los autores realizaron entrevistas semiestructuradas a través de las cuales se exploraron las percepciones que tenían los terapeutas de sus propias experiencias en el trabajo de la psicoterapia. De este estudio derivaron un modelo de 6 fases: de ayudante, comenzando a ser estudiante a estudiante avanzado, de profesional novato, del profesional con experiencia y el profesional experto, mediante el que plantean el desarrollo profesional como un proceso de individuación. Durante dicho proceso, el psicólogo transita una fase de ayudante en la que se guía por las concepciones de lo que es asistir a los otros y desarrolla una fuerte identificación con el cliente, lo cual le impide examinar su práctica de una manera reflexiva, hasta llegar a la fase de profesional experto en la que el profesional tiene varios años de experiencia y un rol altamente congruente con las autopercepciones, digamos sus valores, intereses y actitudes, lo que hace posible que capacite a otros no expertos. Los resultados de esta investigación establecen una recíproca relación en el nivel de asertividad con el que los terapeutas afrontan las dificultades en la relación con el cliente y las experiencias de crecimiento profesional, lo cual involucra la movilización de procesos identitarios, desde los cuales se integran aspectos personales y profesionales para la toma de decisiones ante los dilemas que entraña la práctica profesional de un terapeuta. Por su parte, Nelson y Jackson identificaron los elementos necesarios para que el terapeuta en formación desarrolle una identidad profesional.
En su estudio, analizaron el desarrollo de la identidad profesional en 8 estudiantes hispanos graduados como terapeutas por medio de una investigación cualitativa e identificaron los siguientes 7 elementos, a saber, el conocimiento, crecimiento personal, la experiencia, las relaciones, los logros, los costos y las percepciones sobre la profesión. La investigación aporta datos importantes respecto de los recursos que apoyan el desarrollo de la identidad profesional, de los cuales los estudiantes se enfatizan en las relaciones que establecen durante su formación profesional con los otros, padres, profesores, supervisores y familias, como cruciales para apoyar positivamente el aprendizaje y el crecimiento personal. En consonancia con lo anterior, Auxier, Hoops y Klein exploraron las experiencias de identidad profesional de terapeutas en formación a nivel maestría. Para ello se basaron en la teoría fundamentada con el fin de proponer un modelo de desarrollo a través de un proceso cíclico de formación de identidad. En dicho proceso interactúan 3 componentes: el aprendizaje conceptual, obtenido por lecturas, seminarios y artículos; el aprendizaje experiencial, digamos el aprendizaje que ocurre durante las clases aplicadas, internados y prácticas profesionales; y la evaluación externa, recibiendo información y retroalimentación sobre actuaciones en voz de pares, supervisores, profesores y clientes. Este ciclo de aprendizaje conceptual, experiencial y de evaluación externa apoya el desarrollo de la identidad del terapeuta en formación mediando la identificación, clarificación y reclarificación justamente de su autoconcepto. Finalmente, Gibson, Dolarhill y Moss proponen un modelo de desarrollo integral en el que incluyen los componentes intrapersonales e interpersonales para conceptualizar los progresos en la identidad profesional de los terapeutas. En su propuesta holística, los autores definen la identidad profesional como una integración exitosa de atributos personales y del entrenamiento profesional en el contexto de una comunidad profesional. Los autores analizaron por medio de entrevistas semiestructuradas y grupos focales la experiencia profesional de 43 terapeutas en distintos niveles de formación. Con base a dicha información derivaron un modelo de desarrollo en el que ubican 3 tareas que describen la identidad profesional. Primero, definir internamente la terapia. Segundo, la responsabilidad internalizada del crecimiento personal. Y tercero, una identidad sistemáticamente integrada con la comunidad profesional. Este proceso involucra que a través del trabajo, de la experiencia y del compromiso, el terapeuta en formación pase de la validación externa, proporcionada por profesores, colegas y supervisores, hasta la autovalidación que implica el compromiso con el aprendizaje continuo y en un sentido de unión con la comunidad profesional y la integración de la identidad personal con el profesional, ¿no? En síntesis, los trabajos realizados bajo esta línea de investigación han aportado datos importantes respecto a las características y experiencias que impactan en la identidad profesional del psicólogo a través de distintos momentos de la formación en el área clínica. Sin embargo, desde estos trabajos los componentes sociales que intervienen en la construcción de una identidad profesional aparecen desdibujados, ya que solo se alude al contexto en el que el psicólogo desarrolla su actividad profesional y no se analizan elementos referentes a cómo esa identidad es construida y negociada dentro de una comunidad profesional. La siguiente línea de trabajo se interesa particularmente por analizar cómo se construyen y cómo se negocian las identidades profesionales del psicólogo y la vinculación con los contextos en los que participan. Nystrom, Dahlgren se han interesado por explorar la construcción de la identidad profesional como una relación entre lo profesional y los aspectos de vida personales. Para estos autores, la identidad profesional es un proceso de negociación dinámico y vinculado a los contextos sociales de los que son participantes los estudiantes en formación. Con el fin de probar esta tesis, los autores realizaron una investigación longitudinal, entrevistaron a estudiantes de 2 programas formativos, 11 programas de psicología y 8 programas de ciencias políticas y economía de una universidad sueca en 3 diferentes momentos de formación, como fuera de las aulas y dentro de ellas. Primero, el último semestre antes de graduarse; segundo, del 15 a 18 meses después de graduarse y al estar ya ejerciendo la profesión; y tercero, cuando tenían de 30 a 34 meses de trabajar en un empleo relacionado con su área profesional.
Los hallazgos apuntalan que los graduados forman su identidad profesional a través de una conexión entre las diferentes esferas de la vida, la profesional, la privada y la personal. A su vez, en la transición de la educación superior a la vida laboral se producen tres diferentes formas identitarias. Una identidad no diferenciada, segmentada e integrada, las cuales ejemplifican distintas relaciones negociadas entre las esferas profesionales, personales y privadas. Dichas identidades pueden ser vistas como una secuencia evolutiva en los graduados. Transitan de un foco individual a uno más relacional e integrado que en formas de razonar acerca de la profesión. Es decir, que la formación de la identidad profesional es una relación dinámica entre distintas esferas y no un fenómeno aislado que solo toma lugar en la universidad o en el contexto del trabajo. En este tenor, la investigación de Tankard y Elmont analiza a través del estudio de caso de dos psicólogos educativos en Dinamarca las trayectorias de aprendizaje y la identidad profesional de estos. Las trayectorias de aprendizaje van a ser entendidas como el proceso mediante el cual los individuos combinan y conectan sus aprendizajes a través del tiempo y en diferentes espacios de trabajo y de educación. Se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas que se relacionaban con la pregunta principal de la investigación: cómo los psicólogos educativos responden a los cambios en las instituciones educativas y qué impacto tienen estos en la identidad profesional. Los resultados que indican que en los dos casos estudiados el aprendizaje es percibido como una cuestión de descubrimiento y negociación de sentidos personales, justamente con la participación en actividades institucionalizadas, métodos, tradiciones en el trabajo psicológico. En ambos casos se muestra la identidad profesional como una continua negociación de las dificultades de la práctica diaria y las propias expectativas de ser psicólogo en un contexto escolar. Finalmente, el trabajo de Reid, Dahlgren, Predkos, Dannegren aportan evidencias de que la identidad profesional está vinculada con un compromiso a la profesión, las concepciones sobre el conocimiento disciplinario y el trabajo profesional. Realizaron un estudio longitudinal con 500 estudiantes en distintos momentos de la formación y con recién graduados con experiencias en la práctica profesional. Los participantes de la investigación venían de tres campos disciplinarios de universidades de Australia y Suecia, justamente ciencias políticas, matemáticas y psicología. Por lo que respecta a los psicólogos, estos reportaron ver el conocimiento como relativo, es decir, que tenían que sopesar y negociar significados de los contenidos para llegar a una construcción del conocimiento dentro de su disciplina. Asimismo, al acercarse al ejercicio profesional, también presentaban formas relativistas de conocimiento cuando se enfrentaban a la incertidumbre de los problemas y tenían que confrontar diferentes perspectivas para responder a los dilemas profesionales. Los hallazgos de este equipo de investigadores indican que los psicólogos construyen su identidad en la constante negociación con el grupo profesional y que el aprendizaje basado en problemas posibilita el desarrollo del compromiso con la disciplina y su identidad como profesionales de la psicología. De esta manera, a través de dicha línea de investigación, se documenta que la construcción de la identidad profesional está estrechamente vinculada a contextos sociales en los que el estudiante participa y no se limita al contexto de la universidad o del trabajo. Las características de estos contextos pueden favorecer la negociación y la renegociación del rol profesional de los estudiantes en formación para que eventualmente desplieguen formas más activas de conseguirse como profesionales legítimos en su práctica profesional. Si bien estos antecedentes consolidan una valiosa aportación al estudio de la identidad profesional del psicólogo, los datos se circunscriben solamente a países como Estados Unidos de América y países europeos de habla no hispana, por lo que existe un importante vacío en el estudio de la identidad profesional en Iberoamérica. De ahí que a continuación nos proponemos indagar elementos implicados en el proceso de construcción de identidad profesional del psicólogo en investigaciones reportadas en el contexto iberoamericano. Método. Rango de búsqueda. Para llevar a cabo el análisis sistemático de la literatura se realizó un estudio de tipo cualitativo-interpretativo, el cual tiene por objetivo obtener justamente una interpretación científico-humanista de la perspectiva teórica y los resultados de las investigaciones. Unidades de análisis. El procedimiento de recopilación de los artículos se realizó a través de la búsqueda especializada en las principales bases de datos de Iberoamérica: Cielo, Readelac, Dialnet y Doaja. Núcleos temáticos. Asimismo, la búsqueda se realizó con base a 4 series de descriptores que contuvieran las palabras clave que versaran sobre identidad
profesional psicología, psicólogos identidad, estudiantes de psicología identidad, construcción identidad psicólogos. Artículos encontrados. A través de dicha exploración recuperamos un total de 63 artículos, 18 de Redalic, 17 de Cielo, 13 de Alné y 15 de 2A. Composición de la muestra de artículos. De este conjunto de artículos seleccionamos solo 5, debido a que 53 investigaciones centraban los objetivos en temáticas diferentes a las que se buscaba analizar, la identidad profesional del psicólogo. 3 investigaciones correspondían a reseñas de libros y 2 a revisiones teórico-empíricas del concepto de identidad profesional. Criterio de inclusión y exclusión de artículos. Los artículos fueron seleccionados mediante el cumplimiento de 3 criterios de inclusión, a saber, el trabajo de investigación empírico, estudiantes graduados de la carrera de psicología y publicadas durante el periodo 2010-2013. Procedimiento. La información obtenida de los artículos seleccionados fue analizada a través de la identificación de indicadores contextuales y temáticos. Para el primero se organizaron los datos de acuerdo a un orden cronológico y se identificaron los siguientes aspectos: año de publicación, autores, título del artículo, revista, país de publicación, idioma. Para los segundos se resaltaron los siguientes rubros: objetivo, participantes, método y principales resultados. Resultados. De los 5 artículos seleccionados, identificamos a través de los indicadores contextuales un mayor interés en la investigación en el tema de la identidad profesional en el último año. Esto se debe a que quizás es un campo de investigación aún en ciernes y de reciente conformación en Iberoamérica. Asimismo, el país en el que más se ha investigado sobre la identidad profesional del psicólogo es México, aunque cabe destacar que Brasil y Chile también han hecho aportaciones al tema. Por lo tanto, a través de los indicadores temáticos observamos un predominio en el uso de enfoques cualitativos para el estudio de la identidad profesional, con un marcado uso de la entrevista como herramienta en diferentes modalidades. Con respecto a las características de los participantes, la mayoría de las investigaciones se llevaron a cabo con estudiantes de psicología de los últimos semestres de la carrera. Otra se realizó con estudiantes de maestría en psicología escolar y una más con psicólogos de recién inserción al campo laboral. Al cuestionarnos sobre los elementos implicados en la construcción de la identidad profesional del psicólogo dentro de la literatura analizada, identificamos 4 dimensiones que abarcan cuestiones relativas, primero, a características que los contextos profesionales poseen; segundo, al vínculo entre lo que es la epistemología y la identidad profesional; tercero, la formación profesional vinculada a la práctica; y cuarto, la interacción entre el psicólogo y el cliente. Vamos con la primera, las características de los contextos profesionales. En su estudio sobre la relación entre identidad profesional y los contextos laborales flexibles, Laporte, Becker, de Satarrá y Ocampo exploraron, por medio de entrevistas semiestructuradas, las perspectivas de 9 profesionales de la psicología que se encontraban trabajando en condiciones laborales flexibles, es decir, que no contaban con un contrato estable y definido. A través de sus narraciones, los profesionales reconstruyen sus identidades profesionales con base a la inestabilidad del contexto en el que laboran, el cual les demanda estar constante o en constante movilidad y les imposibilita hacer proyectos profesionales a largo plazo. Las dificultades del contexto laboral aparecen en su discurso como una manera de reafirmar la agencia personal, la capacidad de control y la toma de decisiones profesionales. Segundo, vínculo entre epistemología e identidad profesional. La investigación de Díaz y Flores arroja importantes resultados respecto a cómo los psicólogos en formación desarrollan una perspectiva profesional propia. En este estudio participaron 3 psicólogos de una maestría en psicología escolar que fueron entrevistados al inicio y al final de su último semestre de formación con base a videograbaciones de su práctica profesional. Se documenta un cambio a formas relativistas de pensamiento que responde a aspectos como el comprender de forma integral el conocimiento científico y experiencial y reconocer la visión del cliente y de los compañeros del trabajo. Asimismo, dichas formas de pensamiento posibilitan el desarrollo de la identidad profesional y un compromiso con la disciplina. Tercero, formación profesional vinculada a la práctica. Un elemento crucial para la construcción de la identidad profesional en estudiantes en formación es la participación en prácticas profesionales. Esto se ha documentado en 2 investigaciones. En una de ellas, Covarrubias exploró las representaciones sociales de 22 estudiantes de psicología del último semestre y graduados que tenían sobre la imagen social de su propia identidad profesional.
En su análisis se identificó que la mayoría de estudiantes consideraban con indeterminación social e imprecisión profesional en la disciplina. Dichas representaciones estaban vinculadas con las experiencias que tuvieron durante su formación profesional, en las que se privilegiaba justamente el conocimiento teórico y se descuidaba el acercamiento al ejercicio profesional. Este tipo de formación contribuye a que el estudiante se sienta desorientado y con una identidad profesional incierta, difusa e imprecisa. Lo anterior va de la mano con los hallazgos de Rodríguez y Seda, en los que se documentan los significados que 34 estudiantes de psicología construyen a través de participación en diversos escenarios profesionales, sea laboratorios de investigación, centros de atención psicológica, instituciones educativas e instituciones de la salud. Los estudiantes valoraron positivamente su experiencia en escenarios de práctica profesional, en particular el haber ejercido las funciones propias del psicólogo, ser acompañados por un tutor académico y aprender conjuntamente con los colegas de trabajo, con los que compartía responsabilidades y ejercitaba la toma de decisiones y autonomía. Asimismo, estos estudiantes desarrollaron un sentido de pertenencia al grupo de profesionales. Cuarto, interacción psicólogo-cliente. En el trabajo realizado en Brasil por investigadores Alonso y Melo Silva se evaluó el proceso y resultado de las intervenciones que realizaron 33 estudiantes de psicología durante la participación en el servicio de orientación profesional en una universidad pública. Para recabar información aplicaron un cuestionario en el que se evaluaron distintos aspectos del servicio, entre ellos la interacción psicólogo-cliente. En sus comentarios, los practicantes consideraron como positivas las estrategias de intervención que se manejaban en el servicio de orientación y señalaron la importancia que tiene para su identidad profesional es de establecer un vínculo con los clientes, en el cual se encuentra que la intervención se vuelve más eficaz si consideran esa realidad contextual de los clientes. Son espontáneos y se ajustan a nuevas experiencias que no siempre corresponden con los objetivos de la intervención. Dichos resultados coinciden con las dimensiones identificadas en modelos recientes que analizan la interacción entre aprendizaje e identidad profesional. En dichos modelos se señalan que la identidad profesional se desarrolla a través de la conexión entre concepciones del conocimiento profesional y las actividades que se desarrollan en el contexto del trabajo o práctica profesional. Este vínculo que el estudiante en formación se convierta en progresivamente en más profesional, al compartir un compromiso tanto en nivel de participación de la práctica, en el uso de técnicas, como en un nivel ético en el que articula valores personales y profesionales para atender a los dilemas de la práctica profesional. En suma, los hallazgos de las investigaciones analizadas muestran indicios de que la construcción de la identidad profesional del psicólogo no es un asunto que quede meramente al conocimiento disciplinario en las aulas. Por el contrario, dichas investigaciones señalan que ésta se encuentra estrechamente vinculada al ejercicio profesional y a la participación activa del estudiante en la resolución de problemas en la práctica, lo cual no solo posibilita cambios en destrezas y habilidades del psicólogo, sino que también promueve formas de pensamiento que conducen hacia la autonomía y el compromiso profesional. A través de este panorama hemos delineado algunos de los elementos implicados en la construcción de la identidad profesional del psicólogo, los cuales vamos a discutir a continuación a fin de reflexionar sobre los hallazgos hasta ahora documentados. Entonces entramos en la parte de la discusión. La revisión de las investigaciones presentadas apuntalan algunos de los elementos integrantes del proceso de construcción de la identidad profesional, a saber, la manera en que el estudiante concibe el propio conocimiento profesional y la formación profesional vinculada a la práctica. En esta línea nos parece que el análisis de ambas cuestiones constituye el punto de articulación entre las posturas que aparecen como dislocadas en el estudio de la identidad profesional. Lo anterior puede ser comprendido a la luz de los estudios sobre epistemología personal, los cuales abarcan distintas investigaciones sobre teorías o creencias que las personas construyen acerca del conocimiento y el proceso de conocer, afín con la idea de que el desarrollo del conocimiento implica a su vez un cambio en la forma de ver el mundo.
y de posicionarse en este, en diversos estudios se ha resaltado el vínculo entre identidad y epistemología personal. Desde un trabajo pionero de Perry se señaló la identidad como un importante elemento en el desarrollo personal, puesto que contribuye al cambio epistemológico que se da en el tránsito de formas dualistas a formas relativistas de pensamiento. Esto es, que la persona pasa de tener una visión simple e incuestionable del conocimiento a una posición en que reconoce el conocimiento como construido, complejo, tentativo y circunscrito a la evidencia. Trabajos más recientes han evidenciado el vínculo entre identidad y aprendizaje. Al ser la identidad un elemento central para promover el aprendizaje, que la persona construya un sentido de sí misma que guíe sus decisiones personales y profesionales, y para que evolucione hacia formas de conocimiento personal más complejas en la autoautoría. Aparece como la capacidad de las personas para asumir un papel activo en decisiones y dar sentido a sus creencias, a su conocimiento y a la construcción del self. Respecto, se ha discutido sobre la autoautoría como un constructo que permite acercarse holísticamente a la construcción de una identidad reflexiva del yo. Partiendo de estos postulados, es posible considerar que las creencias que desarrollan las personas acerca del conocimiento del mundo están relacionadas estrechamente con la construcción de sus identidades. Al ser dichas creencias las que proporcionan un marco de referencia con el que construyen una noción de sí mismas, de su ética y su papel en relación con los otros, así, en el proceso de construcción de identidad profesional, las creencias acerca del conocimiento disciplinario aparecen como un importante elemento que le permite al profesionista llegar a formas complejas de razonamiento intelectual y ético. En el caso de los psicólogos en formación, se ha documentado que estos, al llegar a formas relativistas de conseguir su conocimiento en torno a la profesión, logran lidiar con la incertidumbre de los problemas profesionales, construyen una postura propia sobre su papel como profesionistas, desde la cual reflexionan sobre sus experiencias y sobre sí mismos como profesionales. Además de que el conocimiento que deriva de dicha reflexión les permite comprenderse en su relación con los otros y, por ende, considerar e integrar las perspectivas de los usuarios de sus servicios, sus compañeros de trabajo y demás integrantes en una comunidad profesional. Para que este proceso tenga lugar, se plantea entonces la importancia de un contexto de formación en la práctica profesional, en el que es central la interacción del estudiante con los pares y con expertos en distintos dominios, para dar sentido a la variedad de dilemas profesionales a los que se enfrenta. De esta manera, el cambio epistemológico que implica llegar a formas de pensamiento relativistas sobre el conocimiento profesional permite que el estudiante tenga elementos para construir una noción de sí mismo como profesional y asuma su compromiso ético con la profesión, que transmite de una visión de su actuación profesional orientada por fuentes externas y superditada de las evaluaciones de las figuras de autoridad que participan en su proceso de formación, a una visión más bien internalizada, en la que se autoevalúa y reflexiona sobre la propia actuación y considera las perspectivas de los otros en torno a sus decisiones. Por otra parte, la manera en que el conocimiento profesional es conceptualizado por los estudiantes se encuentra estrechamente vinculado a la membresía que mantienen con la comunidad profesional, aspecto que también ha sido descrito como fundamental en la construcción de la identidad profesional. De acuerdo con esto, los cambios por los que transita el estudiante en su formación profesional se movilizan por medio de dos procesos. Primero, el desarrollo personal y segundo, la membresía de una comunidad profesional. Esta idea coincide con la de Wegner cuando señala y habla de la membresía con una comunidad de práctica se traduce en una identidad como una forma de competencia. Repito la frase: la membresía con una comunidad de práctica se traduce en una identidad como una forma de competencia. Es así que el desarrollo de las habilidades del estudiante no puede ser separado de procesos sociales en los que tienen lugar experiencias profesionales y diversas situaciones a las que éste se va enfrentando para dar solución a los problemas que requiere su profesión. Del mismo modo, dichos problemas son indispensables para fomentar en él un progreso, puesto que son un escenario perfecto para que evalúe de manera integral sus conocimientos, tanto teóricos y prácticos, y reflexione en base a la evidencia de su propia postura y compromiso ético. En síntesis,
Considerando los aportes de ambas perspectivas, podemos proponer que para aproximarse al estudio de la identidad profesional es necesario realizar análisis integrales en los que se consideren los cambios epistemológicos y las características de los contextos profesionales en los que participan los estudiantes en formación. De esta manera, las brechas de investigación actuales encontrarán puntos de intersección que posibiliten la comprensión de los procesos imbricados en la construcción de la identidad profesional. Vamos ahora con las conclusiones. A la luz de la literatura analizada, nos propusimos reflexionar en torno a los elementos implicados en la construcción de la identidad profesional del psicólogo. En el campo de la identidad profesional hay dos brechas de investigación, al ser esta un constructo que se encuentra en una serie de dislocamiento entre un polo personal y un polo social, lo que dificulta que se pueda llegar a una comprensión integral de su estudio. En ello radica la importancia de reflexionar sobre los elementos que posibilitan su desarrollo. Con base a los hallazgos de distintas investigaciones, podemos deducir que uno de los elementos que modula el proceso de construcción de identidad profesional son las creencias epistemológicas que el estudiante construye en torno a su conocimiento profesional y a su rol en la profesión. Asimismo, el cambio epistemológico de formas dualistas a formas relativistas de pensamiento está estrechamente vinculado con el papel de la experiencia profesional y la participación activa de los estudiantes en la comunidad profesional. De esta manera, la identidad profesional se construye a través de un proceso que es dinámico, personal y social, en el que el estudiante aprende a ser un cierto tipo de persona que es reconocida por desplegar las características propias de un profesional. En el proceso, el estudiante inicia su formación con un limitado conocimiento acerca de la profesión y una concepción desintegrada de lo que éste implica. A la par de lo anterior, sus creencias acerca del conocimiento profesional se basan y dependen en gran medida de las fuentes de autoridad, libros, profesores y expertos. Al principio de su formación, el profesional es situado por los expertos y en la comunidad como un experto, lo que implica que solo puede moverse en la pericia social de la profesión y únicamente después de obtener cierto reconocimiento le es permitido participar en prácticas cada vez más complejas que le posibiliten un papel más autónomo. Esto le permite construir formas de pensamiento más complejas y sofisticadas que le ayuden a resolver problemas propios de la disciplina y a construir un sentido de pertenencia a esa comunidad. Al considerar el papel de la epistemología personal y los contextos profesionales en el análisis de la construcción de la identidad profesional, es posible entender los cambios por los que transita el estudiante en formación para constituirse una imagen de sí mismo como profesional. Consideramos que la comprensión de dichos cambios lleva a replantear los programas formativos y las situaciones de enseñanza-aprendizaje que se manejan en las instituciones, propiciando una mayor comprensión de las situaciones didácticas y que favorecen a los estudiantes cambios epistemológicos hacia formas relativistas de conocimiento. Implicaciones para futuras investigaciones. Derivado de lo analizado en el presente artículo, es plausible reconocer la importancia de realizar análisis integrales en el estudio de la identidad profesional. Si bien las investigaciones analizadas no abarcan en su totalidad el campo de estudio sobre la construcción de la identidad profesional del psicólogo, tampoco alcanzan a dar cuenta de particularidades de dicho proceso en cada área de especialización de la disciplina psicológica. Por ejemplo, psicología clínica, educativa, social, laboral, de la salud, ni en cada una de las etapas formativas, pregrado, maestría, doctorado. Empero, nos muestra la importancia de realizar análisis integrales que unan brechas de investigación respecto de cómo conceptualizar y cómo caracterizar el proceso de construcción de identidad profesional. En este sentido, otra beta importante en el estudio de la identidad profesional del psicólogo es cómo ésta es construida en las diferentes realidades y programas formativos. Así encontramos que gran parte de las investigaciones se han producido fuera del contexto iberoamericano, quedando pendiente por responder diversas interrogantes en nuestro contexto, a saber qué papel juegan las instituciones de educación superior en la construcción de un sentido de pertenencia a la profesión, qué elementos de la formación recibida posibilitan que el estudiante se visualice como profesional, qué recursos apoyan el tránsito de los estudiantes, realizan de las aulas universitarias a la práctica profesional. Las futuras investigaciones en este área
Tendrán que ser capaces de responder las interrogantes planteadas y elaborar aproximaciones que sean más integrales para analizar el proceso de construcción de la identidad profesional, las cuales eventualmente deriven en estrategias educativas que promuevan y faciliten que el estudiante construya una noción de sí mismo como profesional.